Tras convertirse en la aspirante más destacada del examen de ingreso de la Academia Hagun, la princesa Estela acababa de llegar a Japón y ya se había convertido en el centro de atención. Pero Ikki, el protagonista, no estaba para fijarse en eso, ya que era el único alumno que había repetido el año anterior. En este mundo, a quienes son capaces de materializar su alma en forma de arma se los conoce como Blazers, y al graduarse obtienen el título de Caballeros Mágicos. Sin embargo, aunque para una prodigio como Estela eso parecía sencillo, para Ikki era algo sumamente complicado. Cuando regresó a su habitación después de entrenar, Ikki se quedó inmóvil al encontrarse con Estela mientras se cambiaba de ropa. Aún sin comprender bien la situación, el chico conservó la calma y decidió permitir que ella también lo viera para quedar en igualdad de condiciones. Históricamente, la Academia Hagun había sido la institución de magia más prestigiosa, dominando casi por completo el puesto de campeona en el torneo del Festival de la Espada de las 7 Estrellas, pero en los últimos años el nivel de la academia había ido decayendo cada vez más hasta que fue necesario reemplazar al director con la esperanza de revertir esa mala racha. Nadie habría pensado que, en un momento tan delicado para la academia, Ikki acabaría viéndose envuelto en algo tan indecoroso. Aunque trató de aclarar que todo había sido un accidente, Estela igual le exigió que se quitara la vida para compensar su falta. El chico miró a su alrededor en busca de ayuda, pero la directora ya había preferido no intervenir. Por fortuna, justo cuando la situación estaba por empeorar, Ikki soltó sin pensar que no había podido apartar la vista porque Estela era demasiado hermosa, y esas palabras hicieron que ella se sonrojara y se calmara enseguida. En realidad, todo aquel problema había sido responsabilidad de la propia academia, que los había puesto a compartir habitación sin avisarles previamente. En teoría, los compañeros de cuarto debían tener un nivel similar, pero como no existía nadie tan poderoso como Estela, que estaba en rango A, ni tan débil como Ikki, que figuraba en rango F, la academia optó por juntarlos para resolver el asunto rápidamente. Cuando la directora le dijo a Estela que, si no aceptaba, tendría que abandonar la escuela, ella te estableció 3 reglas para convivir con Ikki: no hablarle, no mirarla y ni siquiera respirar. Al escuchar semejante absurdo, cualquiera notaría lo exagerado de sus condiciones, así que la directora planteó que ambos solucionaran el conflicto con un duelo para decidir quién impondría las reglas dentro del cuarto. Segura de que vencería sin dificultad a un repetidor, Estela fue aún más lejos y propuso que el perdedor se convertiría en esclavo del ganador para siempre. Como la directora no se opuso, los dos fueron de inmediato al campo de entrenamiento. Cuando empezó el combate, Ikki invocó su device, la Katana Intetsu, mientras Estela sacó a la Evatein, la espada del dragón ígneo. Luego de apenas unos cruces, Ikki elogió la refinada técnica con la espada que tenía Estela. Eso demostraba que ella también había dedicado muchísimo esfuerzo a entrenar. Estela se sorprendió un poco, ya que era la primera vez que alguien reconocía el trabajo que había hecho. Como nadie lo había instruido desde pequeño, Ikki había construido todo su estilo de pelea a base de observación e improvisación durante los combates. Por eso también en esa ocasión fue capaz de leer con facilidad los movimientos de Estela y devolverle sus propias técnicas para arrinconarla. Aún así, aquello no parecía suficiente, porque la diferencia de poder mágico entre ambos seguía siendo demasiado grande. Cuando aceptó que no podía derrotar a Ikki solo con esgrima, Estela, aunque no quería llegar a eso, se vio obligada a recurrir a la magia. Pero para su sorpresa, en ese instante la velocidad de Ikki aumentó repentinamente, ya que había activado una técnica secreta desarrollada por él mismo, Itu Shura. Esa habilidad le permitía reunir durante un minuto todo su potencial para fortalecer su cuerpo y enfrentar lo mejor del rival con lo mejor de sí mismo. Estela no comprendía cómo alguien como Ikki había terminado repitiendo el año, así que la directora le explicó que la clasificación siempre se había determinado únicamente por la cantidad de poder mágico, sin considerar aspectos como la esgrima o la capacidad física. Además, Itu Shura solo podía utilizarse una vez al día, y después de emplearla, Ikki quedaba totalmente agotado. Sumado a ciertas circunstancias particulares, esa era la causa por la que había repetido. De vuelta en la habitación, Estela no esperaba que Ikki volviera a mencionar el tema de la esclavitud, así que se preparó mentalmente pensando que él haría alguna petición pervertida. Pero para su sorpresa, Ikki solo quería que ambos se convirtieran en amigos. Al escucharlo, Estela se sintió algo conmovida, aunque externamente mantuvo su actitud orgullosa y dijo que aceptaría únicamente porque se trataba de una orden. Al día siguiente, Estela insistió en acompañar a Ikki a correr, aunque para alguien con un poder mágico tan elevado como el suyo, eso realmente no era necesario. Además, cuando Ikki le ofreció agua, Estela pensó por un instante en lo que implicaría un beso indirecto, pero aún así le quitó la botella y bebió con total naturalidad. Mientras tanto, Ikki estaba feliz porque su hermana menor ingresaría ese mismo día a la academia. Ya en clase, la profesora Yuri anunció una noticia importante. La escuela celebraría un torneo para escoger a los 6 representantes que participarían en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas, en vez de basarse en el índice de poder como se hacía antes. A la mayoría de los estudiantes les pareció algo ajeno, pero Ikki le prestó una atención especial. Además, como entre cada combate habría 3 días de descanso, él podría usar Itu Shura sin inconvenientes. Apenas terminó de decir eso, la profesora Yuri vomitó de repente una gran cantidad de sangre y tuvo que ser llevada a la enfermería para reposar. Allí, Estela descubrió que
que Yuri había sido precisamente la persona que aceptó a Iki en la academia, aunque después ocurrieron varios hechos desafortunados. Cuando salieron de la enfermería, Iki todavía no había acabado de explicarle todo a Estela cuando una miembro del club de periodismo llamada Kagami se le abalanzó encima, se presentó como su fan número 1 y le exigió una entrevista. Al ver aquella escena, Estela se enfadó y se fue de inmediato. Iki salió corriendo tras ella, pero Shizuku, su hermana menor, se interpuso en su camino. Encima armó una escena tan exagerada que todos los que estaban cerca quedaron completamente paralizados. Para detener esa extraña reunión familiar, Estela no dudó en declarar que ella era la sirvienta de Iki, dejando otra vez a todos en shock. Por su parte, Shizuku invocó enseguida su device y se lanzó a combatir contra Estela. Al final ambas terminaron castigadas a limpiar todos los baños de la escuela por haber usado sus devices sin permiso. Aunque ya habían recibido su sanción, las dos continuaron discutiendo sin parar hasta que, en medio de la pelea verbal, Shizuku terminó revelando accidentalmente que Iki era tratado como si no existiera dentro de su propia familia. Al enterarse de eso, Estela no logró comprenderlo y decidió preguntarle directamente a Iki sobre el asunto. Sin intención de esconderle nada, Iki le contó que pertenecía a la prestigiosa familia Kurogan y que su bisabuelo era nada menos que Ryoma, el legendario samurái que llevó a Japón a la victoria durante la Gran Guerra. Como su talento mágico era demasiado bajo, su propia familia terminó viéndolo como una carga, hasta que Iki ya no pudo soportarlo más y decidió irse de casa. Sin embargo, en ese momento apareció de forma inesperada su bisabuelo Ryoma, quien le dijo que jamás olvidara la impotencia que sentía entonces, porque esa emoción demostraba que todavía no se había rendido. Y mientras alguien no se rinda, siempre tendrá ante sí posibilidades infinitas. Desde ese día, Iki tomó a su bisabuelo como modelo a seguir, y tiempo después consiguió entrar en aquella academia. Aún así, la familia Kurogan pensaba que alguien tan inútil como él solo ensuciaría el prestigio del clan si estudiaba allí, por lo que presionaron al antiguo director hasta lograr que Iki repitiera el año. Aunque con la llegada de la nueva directora la situación había mejorado, Iki sabía perfectamente que su familia no pensaba detenerse. A pesar de eso, Estela confiaba en que él sería capaz de superar cualquier obstáculo. Mientras tanto, Shizuku también hablaba sobre Iki con su compañera de cuarto. Ni ella misma entendía por qué estaba contándole todo eso a una persona que acababa de conocer, aunque quizá fuera porque ese chico, llamado Nagi, le inspiraba confianza. Unos días después, cuando Estela fue informada de quién sería su primer rival en las eliminatorias, Iki intentó darle algunos datos, pero ella se negó porque quería estar lista para cualquier situación. Aún así, también pensaba que estudiar al adversario era algo necesario. Al escucharla, Iki sonrió de pronto y comentó que, aunque por fuera parecían muy distintos, en realidad ambos encajaban mejor que nadie. Aprovechando que era fin de semana, Estela planeaba invitar a Iki a salir los dos solos, pero antes de que pudiera decirlo, Shizuku se adelantó y le envió un mensaje. Iki aceptó de inmediato, y eso hizo que Estela se molestara al instante. Al día siguiente, Estela decidió seguirlos a escondidas, mientras Shizuku también llevó a su compañero de cuarto al lugar acordado. Sin embargo, cuando vio a Nagi mostrar ese lado tan coqueto y casi femenino frente a Iki, Shizuku estuvo a punto de dejarlo sin hombría. Más tarde, ya en el restaurante, Iki limpió por reflejo una mancha de helado que tenía su hermana. Estela también quiso recibir el mismo trato, pero terminó exagerándolo demasiado. Iki tuvo que salir corriendo para pedir una toalla prestada, mientras los otros dos ya no sabían cómo reaccionar ante una escena tan ridícula. Poco después, Iki y Nagi fueron juntos al baño para reconciliarse, pero en ese momento el centro comercial fue atacado de repente por un grupo de criminales. Gracias a la habilidad de Nagi para manipular sombras, ambos pudieron ocultarse con facilidad dentro de una pared y desplazarse rápidamente hasta la sala de seguridad. En ese momento la directora también se comunicó con ellos por teléfono para avisarles que entre los criminales había blazers, así que autorizaba al grupo de Iki a usar sus devices fuera de la escuela. Al mismo tiempo, en la planta baja, Shizuku le advirtió a Estela que no llamara la atención, porque ella tenía una manera de garantizar la seguridad de todos los rehenes, pero poco después, uno de los delincuentes intentó atacar a un niño, así que Estela no tuvo otra opción que intervenir, aunque sabía que la joven frente a él era la princesa Carmesí. El líder del grupo se mostró completamente indiferente e incluso se arrogó el derecho de juzgarla. Estela furiosa corrió hacia él y lanzó un ataque con toda su fuerza, pero Bishu lo rechazó con total facilidad. En realidad, el Divine de Bishu, el anillo del juicio, tenía la capacidad de absorber los ataques y devolverlos, de modo que Estela terminó siendo derrotada por su propio poder. Mientras pensaba cómo enfrentarlo, Bishu dijo de repente que si quería salvar a la madre y al hijo, tendría que quitarse la ropa y arrodillarse para disculparse en nombre de ellos. Al escuchar eso, Iki se enfureció y estuvo a punto de salir corriendo, pero Nagi lo detuvo con su device y le recordó que Shizuku seguía abajo, confiando en que ella sería capaz de proteger a todos. Cuando los hombres de Bishu vieron que Estela se quitaba la capa exterior, empezaron a gritar como bestias salvajes, pero justo en ese instante, Shizuku terminó de lanzar su hechizo y creó una barrera de agua que envolvió a todos los presentes. Sin perder un segundo, Iki activó inmediatamente Itushura y se lanzó hacia abajo. Después ejecutó la séptima técnica secreta de espada, Raiku, una estocada tan veloz que superaba por completo la capacidad visual del enemigo, y con ella le cortó limpiamente uno de los brazos a Bishu. Luego, Iki corrió hasta Estela, la abrazó y le pidió perdón. Shizuku también reconoció el sincero deseo de Estela de proteger a los demás. Los tres estaban hablando cuando, de pronto, se oyó un grito
poquito a un lado. Resultó que una integrante del grupo de Bishu había permanecido infiltrada entre los rehenes desde el principio, pero enseguida fue derribada por una flecha. Quien disparó fue Shizuya, un alumno de segundo año de la academia Hagun. Sin embargo, apenas apareció, mostró de inmediato su desprecio y llamó a Iki un cobarde que solo sabía huir, recordándole que el año anterior no se atrevió a enfrentarlo. Justo entonces llegó un correo de la academia informando que el siguiente rival de Iki sería precisamente Shizuya. En la primera ronda eliminatoria, la rival de Stella se rindió por su cuenta, mientras que Shizuku y Nagi ganaron con total facilidad. Las tres estaban conversando cuando Kagami entró al salón pidiendo hacer una entrevista, y poco después se volvió muy cercana a Nagi, ya que ambas compartían el gusto por los chismes. Al regresar a la habitación, Stella encontró a Iki revisando una grabación de combate, tratando de hallar una forma de derrotar a Shizuya. Sin embargo, la habilidad de ocultación de este era realmente problemática, ya que prácticamente le permitía volverse invisible de manera perfecta, anulando por completo el estilo de pelea de Iki. Más tarde, mientras Iki salía a correr, se encontró con Nagi, esperándolo. Como quería escuchar la historia del conflicto entre él y Shizuya, Iki decidió contarle todo, sin ocultar nada. El año anterior, el jefe de la familia Kurogan llamaba con frecuencia al antiguo director para pedirle que encontrara una excusa con la que expulsar a Iki, y por eso Shizuya empezó a verlo como un objetivo fácil. Aunque lo provocaba constantemente, Iki siguió negándose a pelear, porque sabía que si lo hacía, acabaría expulsado, y precisamente por eso Shizuya no dejaba de burlarse de él. El día del combate, Iki tuvo un breve encuentro con Nene, una maga caballero extremadamente poderosa a la que la directora Kurono había llevado para ayudarla a reformar la academia Hagun. Convencido de que esa era una oportunidad única para demostrar su valor, Iki intentó concentrarse, pero no lo consiguió del todo. Salió al campo con la mente algo confusa, como si todavía le faltara un poco de confianza en sí mismo. Frente al primer ataque, Iki logró bloquearlo por completo e incluso dedujo la posición del enemigo a partir de la trayectoria de la flecha. Aún así, Shizuya mantuvo la misma expresión de desprecio, porque su habilidad de ocultación ya había evolucionado hasta volver invisibles también sus flechas. Al ver que Iki recibía un golpe tras otro sin poder contraatacar, Stella se preguntó por qué, si ya sabía que su rival desaparecería, no había atacado rápido desde el principio. Al escuchar eso, Nagi explicó con seriedad que antes del combate, Iki estaba tan tenso que no había conseguido entrar en su mejor estado. Además de seguir burlándose de él sin parar, Shizuya reveló sin problema que Iki solo podría graduarse si ganaba el Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Los espectadores se sorprendieron por un instante, pero enseguida comenzaron a reírse y a ridiculizarlo. Al ver a toda esa gente inútil criticando a alguien que realmente se estaba esforzando, Stella les gritó con furia hasta hacerlos callar, y luego le dijo a Iki que mostrara otra vez aquella presencia imponente que ella había visto en él antes. Después de escucharla, Iki dejó de intentar seguir las flechas con la vista y activó de inmediato Itu Shura, logrando atrapar la flecha invisible que Shizuya acababa de disparar. Al ver eso, Nene comentó desde la mesa de comentaristas que Iki ya había comprendido por completo la lógica de la habilidad de su rival y que incluso tenía controlados los pensamientos de Shizuya. El combate llegó a su fin en el momento exacto en que Shizuya reconoció su derrota. Iki apenas tuvo tiempo de mirar una vez a Stella antes de caer desplomado. Esa noche, cuando volvió en sí, la encontró dormida a su lado, incluso babeando, mientras Shizuku seguía afuera sin intención de entrar. Después de disculparse por haber hecho que Stella se preocupara, Iki terminó soltando de manera repentina una confesión amorosa que la dejó completamente sorprendida. Luego, Stella le pidió que cerrara los ojos y le dio un beso en la mejilla. Al final, los dos se prometieron que volverían a encontrarse en la final del Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Todo parecía indicar que desde ahí comenzaría una bonita historia de amor, pero 2 semanas después, Iki seguía sin avanzar nada con Stella. Encima, después de hacerse famoso por encadenar 5 victorias consecutivas, aceptó enseñar esgrima a varias chicas, lo que dejó a Stella totalmente irritada. Al ver que un estudiante de rango F, como Iki, recibía tanta atención, 5 compañeros de clase se llenaron de envidia y fueron a provocarlo, pero en cuanto se le acercaron, acabaron derrotados al instante. Después de eso, cambiaron por completo de actitud, se arrodillaron para pedirle perdón e incluso le suplicaron a Iki que los aceptara como discípulos. Iki no pensaba guardarse para sí mismo lo que sabía, así que enseñó todo con total dedicación. Sin embargo, cuando Stella dijo que ella también quería aprender, él dudó por un momento, y eso hizo que se molestara y se marchara enfadada. Después de pedirle prestado a Nagi un juego de citas, Stella deseó poder ser tan directa como las chicas de ese juego, y compartir con Iki todas esas situaciones típicas de una pareja. Mientras imaginaba todo eso, Iki regresó de repente y le explicó que antes no había vacilado porque no quisiera enseñarle, sino porque la base de esgrima de ambos era distinta. Si Stella insistía en aprender su estilo, terminaría limitando su propio potencial, y por supuesto, eso era algo que Iki no quería. Al día siguiente, todo el grupo fue a la piscina para realizar un entrenamiento intensivo, y aquellos 5 chicos sintieron que la decisión del día anterior había sido completamente acertada, porque al seguir al maestro, hasta parecía que la suerte con las chicas los acompañaba. Mientras Stella seguía molesta porque Iki solo se enfocaba en enseñar y la dejaba de lado, Kagami apareció y dijo que ya se había dado cuenta de que ella e Iki estaban saliendo. Incluso preguntó si ya habían hecho Itu Shura en la oscuridad, y Stella, completamente avergonzada, no tuvo más remedio que admitir que ni siquiera habían llegado todavía a
a ese punto. Al ver que la relación entre ambos avanzaba demasiado despacio, Kagami fue enseguida a buscar a Iki para darle a Stella la oportunidad de expresar con honestidad lo que sentía. Resultó que, durante esas 2 semanas, Iki también había estado pensando que entre él y Stella no parecía existir nada parecido a una relación amorosa, pero no se atrevía a dar el primer paso por miedo a que Stella lo viera como un pervertido o un aprovechado. Cuando por fin entendieron los verdaderos sentimientos del otro, Iki y Stella compartieron un beso suave y tierno. Sin embargo, mientras ambos disfrutaban de ese momento romántico, recibieron de repente un correo de la academia informándoles que sus próximos rivales pertenecían al consejo estudiantil. Unos días después, Iki derrotó sin problemas a su oponente, Ren, un luchador especializado en velocidad, mientras que Stella también aplastó con facilidad a Shizu. Apenas salieron, Shizuku corrió a felicitarlos, aunque enseguida volvió a pedir dormir junto a Iki, algo que irritó a Stella. En ese momento, Nagi preguntó de forma inesperada hasta cuándo pensaba Iki seguir ignorando a la chica que lo había estado siguiendo. Al darse cuenta de que una estudiante lo había estado vigilando desde la piscina, Iki admitió que la había dejado hacer porque no había causado problemas, pero entonces pensó que ya era hora de preguntarle directamente, aunque terminó asustándola tanto que la chica cayó dentro de una zanja. Ya en la enfermería, al enterarse de que aquella joven llamada Ayase llevaba el apellido Ayatsuji, Iki la relacionó de inmediato con la persona a la que admiraba cuando era niño. El espadachín Kaito Ayatsuji resultó ser realmente el padre de Ayase, algo que emocionó muchísimo a Iki. En realidad, Kaito sí era un espadachín prodigioso, aunque no era un blazer, y por eso no demasiada gente conocía su nombre. Aún así fueron precisamente los videos de sus combates los que inspiraron a Iki a seguir el camino de la espada. Al ver que alguien tan fuerte como Iki admiraba a su padre, Ayase se sintió muy orgullosa, pero enseguida se apagó al recordar que Kaito seguía internado recuperándose. Volviendo al motivo por el que había estado siguiéndolo, Ayase explicó que quería pedirle a Iki que le enseñara esgrima, pero como desde pequeña le daba vergüenza hablar con chicos, pasó toda la semana siguiéndolo sin reunir el valor para acercarse. Al escuchar eso, Iki dio el primer paso e invitó a Ayase a entrenar con todos en las clases de esgrima. Al día siguiente, Iki descubrió enseguida la razón por la que mientras más practicaba Ayase, peor se volvía su técnica. La causa era muy simple. Ella siempre intentaba copiar a la perfección los movimientos de su padre, olvidando que la estructura ósea de un hombre y la de una mujer no son iguales. Corregir ese problema no era difícil para Iki, así que enseguida comenzó a ajustar la postura de Ayase, pero el proceso era algo delicado, así que ella no dejaba de respirar agitadamente, mientras Stella y Shizuku observaban con una furia evidente. Tal como era de esperar, después de que Iki corrigiera su postura, la espada de Ayase comenzó a moverse con mucha más naturalidad. El cambio fue tan evidente que todos quedaron sorprendidos. Ayase no paraba de agradecerle y dijo que seguiría entrenando con empeño junto a Iki, porque su meta también era llegar al Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Esa noche, cuando Stella le preguntó a Iki qué había sentido al tocar a Ayase, él respondió que no había sentido absolutamente nada, y además dejó claro que la única persona por la que tenía sentimientos era Stella. Una tarde, después de terminar el entrenamiento, Iki, Stella y Ayase fueron juntos a comer. Mientras los tres conversaban, un grupo de personas se acercó. Iki notó que Ayase se comportaba de manera extraña, así que los apartó de allí. Sin embargo, el líder del grupo, Kurodo, terminó golpeando a Iki con una botella. Stella, furiosa, estuvo a punto de intervenir, pero Iki la detuvo y dijo que todo había sido simple mala suerte. Cuando Stella le preguntó por qué tenía que soportar algo así, Iki respondió con calma que si usaban sus devices en ese lugar, los expulsarían de la escuela. Además, sentía que el líder era bastante fuerte y que sin invocar a Intetsu no podría derrotarlo. En ese momento, una voz interrumpió la conversación. Un alumno de la misma academia elogió la intuición de Iki y reveló que Kurodo era el arma secreta de la academia Donru y que su fuerza lo había colocado entre los 8 mejores del Festival de la Espada de las 7 Estrellas del año anterior. Entonces Iki también lo reconoció. El estudiante de cabello blanco era Misogi, el vicepresidente del consejo estudiantil. La chica rubia que estaba a su lado era Kanata, la secretaria. Aún así, ninguno de los dos parecía tener malas intenciones, e incluso Misogi se ofreció a curar a Iki. De regreso, Stella quiso saber qué vínculo tenía Ayase con aquel grupo, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, tanto Ayase como Iki recibieron la notificación de que se enfrentarían en el siguiente combate. En el torneo interno, una sola derrota bastaba para quedar fuera, y en las circunstancias actuales, Ayase no tenía ninguna posibilidad de imponerse. Por eso Nagi dedujo que ella intentaría hacer algo antes de la pelea, y efectivamente Ayase le envió un mensaje a Iki para citarlo. Esa noche, confiando en ella, Iki fue de todos modos a la azotea, pero en medio de la conversación, Ayase cortó de repente la red de seguridad y luego se dejó caer al vacío. Al ver eso, Iki activó apresuradamente Itushura y se lanzó de inmediato tras ella para salvarla. Fue entonces cuando todo se aclaró. Ayase había utilizado su propia caída para obligar a Iki a gastar Itushura, para que no pudiera usarlo en el combate del día siguiente. Ya entrada la madrugada, Stella sintió de repente que Iki caía pesadamente sobre ella y al principio creyó que se trataba de algún tipo de ataque inesperado.
desesperado, pero al notar que él no se movía en absoluto, entendió enseguida que había ocurrido algo serio. Cuando despertó, ya eran las 11 de la mañana. Iki fue llamado de inmediato por la directora Kurono para explicar lo sucedido, pero él solo dijo que asumiría la responsabilidad y que quería saber más sobre Ayase. Como no había nada que ocultar, la directora explicó que el padre de Ayase llevaba casi 2 años en coma, después de haber perdido un duelo contra Kurodo, lo que provocó que el dojo Ayatsuji quedara en manos de su rival. Por otro lado, Ayase también había retado a Kurodo, pero él le respondió que ni siquiera valía la pena perder el tiempo con ella. Por eso, Ayase había decidido participar en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas, con la firme intención de derrotarlo en un combate oficial. Aunque todos entendían su situación y sentían cierta simpatía por ella, nadie aprobaba la manera en que había actuado. Al escuchar eso, Iki se limitó a decir que haría todo lo posible en el combate, y luego le pidió a Estela que lo acompañara a un lugar. En la mesa de comentaristas estaba Yuri, rodeada de varias bolsas de sangre de reserva para no desmayarse, mientras en la arena los dos combatientes ya estaban preparados, y en el mismo primer cruce, algo hirió a Iki de inmediato. Al descubrir que la habilidad de Ayase consistía en controlar las heridas, Iki dedujo que ella había dejado incontables marcas invisibles por todo el aire. Una vez activada, esa habilidad generaba cuchillas de viento invisibles para atacar al rival. En la práctica, era como si hubiera dejado trampas preparadas de antemano, y si ese detalle se hiciera público, Ayase perdería automáticamente el combate. Sin embargo, parecía que Iki no pensaba hacerlo, ya que antes de la pelea había ido a ver a Yuri para pedirle que pasara por alto la trampa de Ayase. De vuelta en la pelea, Iki ya había memorizado la ubicación de la mayoría de esas trampas y consiguió esquivar casi todas. Aún así, cada vez que recibía un corte, Ayase ampliaba de inmediato la herida, de modo que si por descuido resultaba alcanzado en un punto vital, probablemente moriría al instante. Después de bloquear con precisión una cadena de ataques, Iki señaló que la esgrima de Ayase se había desordenado por completo, porque aunque intentaba mostrarse como alguien despreciable, en el fondo seguía conservando el orgullo de una espadachina. Por eso, lo que le correspondía hacer en ese momento era ayudarla a recuperar ese orgullo. Entonces, usando la cuarta técnica secreta de espada, Shinkiro, Iki obtuvo la victoria con un solo corte. Sin embargo, antes de que Intetsu llegara a alcanzarla, la devolvió a su forma ilusoria a tiempo, porque sabía que ella ya estaba completamente agotada y no era necesario herirla. Al verla derrumbarse entre lágrimas, Iki le propuso ayudarla. Ayase no lograba comprender por qué haría algo así, pero la respuesta era muy simple. Para tenderle la mano a un amigo no hace falta ningún motivo. Cuando Ayase recién había entrado a la secundaria, su padre sufrió una enfermedad cardíaca y se vio obligado a retirarse antes de tiempo. Por eso Kaito le transmitió a su hija la técnica secreta, Teni Muhou, junto con el espíritu de un espadachín que protege a los demás. Por otra parte, después de investigar un poco, Iki descubrió que Kurono tenía una habilidad especialmente eficaz contra los espadachines, y pensó que esa debía haber sido la razón por la que pudo vencer a Kaito. Sin embargo, Ayase explicó que durante aquel duelo, Kurodo había derrotado a su padre usando únicamente esgrima pura. Al recordar aquel día lluvioso de 2 años atrás, Ayase contó que Kurodo dominó por completo la pelea y obligó a Kaito a recurrir a la técnica secreta Teni Muhou. Pero en plena ejecución, Kaito empezó a toser sangre y tras apenas alcanzar a decir lo siento, cayó en coma. Cuando Iki llegó al dojo, declaró sin rodeos que quería desafiar a Kurodo, aunque para poder usar un device fuera de la escuela, primero necesitaba la autorización del dueño del dojo, es decir, del propio Kurodo. Naturalmente, Kurodo no tenía ningún motivo para negarse, así que apenas comenzó el combate, lanzó su espada demoníaca directamente contra Iki. Frente a ese estilo de ataque feroz, Iki aún así logró encontrar oportunidades para contraatacar, pero lamentablemente Kurodo consiguió bloquearlo. Acto seguido utilizó su habilidad especial que le permitía atacar a distancia con la espada demoníaca. Sin embargo, gracias a su visión perfecta, Iki no solo logró esquivar los golpes, sino que incluso aprovechó para devolver el ataque. Aún así, Kurodo reaccionó a tiempo. Es más, por un instante pareció que su espada desaparecía. Rodeaba a Intetsu y rozaba el cuerpo de Iki. En ese momento, Iki pudo confirmar que la habilidad especial de Kurodo consistía en aumentar su velocidad de reacción, lo que le permitía esquivar ataques más allá de lo normal y también alterar la trayectoria de su espada justo en el momento del impacto, creando un recorrido completamente nuevo. Era la primera vez que alguien descubría la verdadera naturaleza de su técnica definitiva, así que Kurodo, emocionado, duplicó la velocidad de sus ataques. Gracias a su excelente control de la distancia, Iki todavía pudo resistir, pero cuando Kurodo elevó la velocidad al cuádruple de golpe, tuvo que depender de la suerte para evitar un ataque letal. Aunque estaba soportando a duras penas la ofensiva interminable de Kurodo, en ese momento Iki sonreía. Estela comentó que se lo veía feliz por haber encontrado a un rival tan fuerte. Eso hizo que Ayase recordara a su padre en el pasado, porque parecía que él también había sentido esa misma emoción al enfrentarse a un oponente poderoso. Después de observar un poco más, las dos chicas finalmente se dieron cuenta de que esa aceleración constante estaba agotando la resistencia de Kurodo a gran velocidad. Todo ese tiempo Iki había estado resistiendo precisamente para esperar ese instante, entonces concentró toda su atención y lanzó una estocada directa al frente. Kurodo reconoció enseguida que se trataba del golpe decisivo que Kaito había intentado mostrarle 2 años atrás y sintió que toda aquella espera había valido la pena. Tras el choque final, Kurodo
modo recibió un profundo corte en el pecho. Ayase, completamente atónita, comprendió que Iki acababa de usar Teni Muhau. Al ver su reacción, Stella explicó que Iki la había aprendido observando a Ayase durante sus entrenamientos. Después de prometerle a Iki que volverían a enfrentarse en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas, Kurodo devolvió el dojo y se marchó tambaleándose. Pero Ayase seguía creyendo que no merecía heredarlo hasta que Iki le dijo que precisamente porque ella recordaba hasta el más mínimo detalle de la esgrima de Kaito, él había podido aprender Teni Muhu. Eso demostraba que Ayase era quien mejor comprendía a su padre y por lo tanto la verdadera heredera del último samurái. Unos días después, Ayase confesó por voluntad propia que había hecho trampa y la escuela decidió suspenderla durante 10 días. A cambio recibió una noticia mucho más importante. Su padre había despertado tras pasar más de 2 años en coma. Luego de conseguir 12 victorias seguidas en las eliminatorias, Iki y Stella fueron invitados por la directora a participar en un campamento de entrenamiento. Los dos pensaron que se trataría de una especie de viaje romántico, hasta que descubrieron que también asistiría el consejo estudiantil. En realidad, un mes más tarde, los representantes que competirían en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas llegarían a ese lugar para entrenar. El consejo estudiantil tenía la tarea de limpiar la residencia, pero como no contaban con suficiente gente, le habían pedido ayuda a la directora. Así fue como Iki y Stella terminaron siendo enviados allí prácticamente como personal de apoyo. Por otro lado, Misogi también les comentó que la presidenta del consejo estudiantil, Toka, quería verlos, aunque en ese momento estaba ocupada y llegaría un poco después. Una vez terminada la limpieza, Stella insistió en ir a una cascada cercana. A mitad de camino, Iki notó que ella parecía cansada y le propuso regresar, pero Stella no quería desperdiciar la oportunidad de estar a solas con su novio, así que siguió avanzando a pesar del esfuerzo. Mientras tanto, Shizuku había regresado a casa tras recibir una carta de su madre, aunque luego descubrió que en realidad todo había sido idea de su padre. Itsuki elogió a su hija diciéndole que era el orgullo de la familia por haber conseguido 12 victorias consecutivas en las preliminares, pero no mencionó en ningún momento a Iki, a pesar de que él también había logrado exactamente lo mismo. De vuelta en la zona de entrenamiento, Stella empezó a sentirse mareada y con náuseas, e incluso llegó a pensar que tal vez esos síntomas se debían al beso de la vez anterior, como si estuviera embarazada. Al escuchar eso, Iki empezó a sudar nerviosamente y enseguida le aclaró que simplemente se había resfriado. Después de eso, ambos intentaron regresar, pero comenzó a llover. Por suerte, Iki encontró una cabaña de madera y llevó rápidamente a Stella adentro para que pudiera entrar en calor, sin saber que un hombre gordo había mandado a alguien a seguirlos. Al ver que Stella tenía bastante fiebre, Iki le pidió que se quitara la ropa mojada. Para que no se sintiera incómoda, él se ofreció a desvestirse primero, lo que hizo que Stella recordara el momento en que se conocieron. Al notar que ella parecía completamente sin fuerzas, Iki se atrevió a ofrecerle ayuda, y mientras lo hacía, intentaba tranquilizarse repitiendo oraciones, aunque aún así no conseguía controlar la reacción natural de su cuerpo. Frente a eso, Stella no se enfadó, sino que incluso se sintió un poco feliz. Después, casi sin pensarlo, le preguntó a Iki si quería hacerlo con ella. Aunque la idea le atraía, Iki terminó rechazándola. Dijo que quería poder decirle con orgullo al mundo entero que amaba a Stella, y que si en ese momento cruzaban esa línea, no podría mantener la cabeza en alto frente a sus familias. De pronto, ambos escucharon un fuerte ruido afuera. Iki salió a mirar y vio un enorme golem, así que activó enseguida Itushura para salvar a Stella, y después utilizó la primera técnica secreta de espada para destruir al enemigo. Sin embargo, al poco tiempo los escombros volvieron a unirse y formaron una gran cantidad de golems pequeños, que se separaron para bloquear a Iki mientras avanzaban hacia Stella. Por suerte, en el momento más crítico llegaron justo a tiempo varios miembros del consejo estudiantil. Según dedujo Misogi, aquellos golems estaban siendo controlados a distancia por alguien. Acto seguido apareció una chica de presencia imponente y lanzó con facilidad varios tajos relampagueantes que redujeron a polvo a los golems, mientras que la persona que los manipulaba también recibió un fuerte impacto. Quien acababa de intervenir era Touka, la presidenta del consejo estudiantil, la caballera más fuerte de la Academia Hagun, una de las 4 mejores del Festival de la Espada de las 7 Estrellas del año anterior, y además la próxima rival de Shizuku. Gracias a su enorme talento mágico, Shizuku siempre había sido tratada como una joya dentro de la familia, y por muy caprichosa que fuera, todos la consentían. El único que se atrevía a decirle de frente cuando estaba equivocada era Iki, y ni siquiera los golpes lograban hacerle cambiar de idea. Desde entonces, Shizuku siempre siguió a su hermano, y al crecer, cuando comprendió cómo la familia trataba a Iki, decidió compensarlo con su cariño, para aliviar, aunque fuera un poco, el sufrimiento y la soledad que él llevaba encima. Como había visto con sus propios ojos a Touka usar la técnica secreta Raikiri, Iki estaba bastante preocupado por su hermana de cara al próximo combate. Al enterarse de eso, Shizuku deseó aún más ganar para ser reconocida, y así, junto a su hermano, avanzar hacia la cima del Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Cuando comenzó la pelea, ambas chicas invocaron de inmediato sus devices, y luego permanecieron quietas, observándose mutuamente. Iki consideró que Shizuku había tomado la decisión correcta, porque si se lanzaba de frente, entraría por completo en el alcance de Raikiri. Había que tener en cuenta que con esa técnica,
Touka era prácticamente invencible en el combate cuerpo a cuerpo. Incluso el campeón del festival del año anterior solo había conseguido derrotarla porque su device era un arma de fuego, lo que le permitía pelear fuera del alcance de Raikiri. Por supuesto, Shizuku también lo sabía, así que desde el principio se esforzó por mantener la distancia y atacar con magia de largo alcance. Sin embargo, como el atributo de Touka era el rayo, Shizuku tenía que refinar continuamente agua destilada para evitar que condujera electricidad, e Ikki temía que, con el paso del tiempo, ella ya no pudiera seguirle el ritmo. Viendo lo que ocurría en la arena, la mayoría del público estaba sorprendida de que una alumna de primer año pudiera pelear de igual a igual contra Touka, aunque algunos también entendían que ese equilibrio solo podía durar un tiempo. De repente, Shizuku recibió un golpe de una manera difícil de entender y tuvo que recurrir a un clon de agua para esquivarlo. A los ojos del público, Touka se había estado moviendo con total normalidad, pero Ikki sabía que lo que acababa de ocurrir era que Shizuku no había podido seguir las acciones de su rival, porque él mismo ya había vivido algo parecido durante su primer encuentro con la profesora Nene. Apenas mencionaron su nombre, la propia Nene apareció y explicó que esa técnica se llamaba paso invisible y que permitía a quien la utilizaba desaparecer prácticamente del campo visual del rival, dejándole muy poco tiempo para reaccionar. En cuanto a por qué Touka conocía una técnica corporal de Nene, la respuesta era simple. Ambas eran discípulas de Nangou, un poderosísimo caballero mágico apodado el dios de la guerra. Aunque la situación era extremadamente difícil, Shizuku nunca pensó en rendirse. Ella había jurado que participaría en el festival junto a Ikki, así que no le quedaba otra opción que superar sus propios límites. Por primera vez en todo el combate, Shizuku pasó al ataque, usando una herramienta para crear una serie de clones y luego sacrificarlos para formar una niebla espesa que reducía en gran medida la visión y la movilidad de Touka. Pero justo en el instante en que Shizuku lanzó su golpe definitivo, Touka también aprovechó con total precisión la oportunidad y utilizó Raikiri, dispersando toda la niebla y quedándose con la victoria. Esa noche, cuando despertó, Shizuku dijo que quería quedarse sola, pero Nagi decidió permanecer a su lado de todos modos, e incluso le dijo que no necesitaba seguir aparentando fortaleza frente a él. Al mismo tiempo, en la oficina de la rama japonesa de la liga, Itsuki, después de enterarse de que su hija había perdido el combate, le dio al subordinado que estaba junto a él libertad total para actuar. Al día siguiente, tanto Ikki como Stella vencieron sin dificultades a sus respectivos rivales, pero mientras regresaban, estaban tan distraídos besándose que no se dieron cuenta de que alguien los estaba fotografiando en secreto. Por otro lado, la directora también llamó a Ikki para preguntarle por un hombre llamado Akasa, que en ese momento formaba parte del comité de ética de la liga. Ikki sabía muy bien que Akasa era un subordinado de su padre. Sin embargo, al enterarse de que estaba merodeando la escuela a escondidas, siguió pensando que Akasa actuaba por iniciativa propia y no bajo órdenes de Itsuki. Después de recibir un aviso del consejo estudiantil, Ikki fue a la oficina y se encontró con una escena bastante comprometedora. Touka, que en ese momento se veía totalmente distinta a como era durante los combates, parecía mucho más accesible y además algo torpe, y tardó bastante en darse cuenta de que tenían visita. Cuando fue junto al consejo estudiantil a un orfanato, Ikki descubrió que tanto Misogi como Touka también habían crecido en un ambiente parecido. Después, los niños reconocieron con entusiasmo a Stella porque la habían visto en la televisión, así que ella se puso a jugar con ellos junto a Renren, mientras Touka, Misogi e Ikki se encargaban de preparar la comida. De pronto, Ikki percibió una clase de atracción extraña proveniente de Touka, y mientras intentaba entender qué era exactamente, Misogi le explicó que aquello que lo atraía era el espíritu con el que Touka se entregaba por completo a los demás, y que esa también era la fuente de su fuerza. Al escuchar eso, Ikki no pudo evitar preguntarse cuál era realmente el origen de su propia fuerza. Cuando regresaron a la escuela, la pareja recibió enseguida la noticia de que su relación había aparecido en los periódicos, y además con un titular escandaloso que decía que una princesa extranjera había probado el fruto prohibido con el estudiante más débil de la academia. Poco después, Akasa apareció en representación del comité de ética e invitó a Ikki a ir a la sede de la rama para ser interrogado. Frente a las absurdas acusaciones del comité, Ikki afirmó que Stella y él de verdad se amaban, que no creía que estar juntos fuera algo incorrecto y que no permitiría que otros juzgaran su relación de esa manera. En los días siguientes, Ikki fue sometido a numerosos interrogatorios, lo que fue empeorando cada vez más su estado anímico. Encima, incluso sus combates de clasificación tuvieron que celebrarse en la sede de la liga. A Stella le dolía muchísimo ver que incluso después de ganar, el comité de ética seguía publicando artículos para difamar a Ikki, y llegó a pensar si no sería mejor romper con él para librarlo de todo eso. En ese mismo momento, Shizuku la hizo reaccionar arrojándole agua, y le dijo que si Ikki seguía soportando las maniobras de toda esa gente despreciable, era precisamente porque no quería que el amor entre él y Stella fuera manchado por ellos. Eso demostraba cuánto valor tenía esa relación para él, así que si Stella tomaba una decisión estúpida en ese instante, Shizuku jamás la perdonaría. Cuando Ikki consiguió su 16ª victoria consecutiva, Touka le entregó en secreto un objeto. Al volver a su habitación y abrirlo, encontró un mechón de cabello y de inmediato comprendió los sentimientos de Stella, mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro. Gracias a la intervención de la directora Kurono, Ikki por fin tuvo la oportunidad de apelar directamente ante su padre, el jefe de la rama japonesa de la Liga de Caballeros Mágicos. Hasta entonces, Ikki todavía conservaba una pequeña esperanza de que si ganaba el Festival de la Espada de las 7 Estrellas, su padre terminaría reconociéndolo, pero Itsuki le dijo sin rodeos que alguien
alguien inútil, por mucho que se esfuerce, solo puede producir resultados mediocres. Por eso lo único que esperaba de Ikki era que se quedara quieto y no hiciera nada, para no afectar ni el prestigio de la familia ni el de la liga. Fue entonces cuando Ikki entendió por fin que hacía mucho tiempo que ya no existía ningún vínculo real entre él y el hombre que tenía delante, y aún así había convertido en su objetivo algo tan vacío como conseguir su reconocimiento, una meta insignificante que ya no tenía sentido. Las eliminatorias preliminares habían llegado a su último combate y se le informó a Ikki que su siguiente rival sería Tuka. Al mismo tiempo, el comité de ética declaró que si Ikki ganaba, dejarían de acosarlo, pero si perdía, tendría que renunciar a su título de caballero mágico. Al enterarse, Tuka también sintió que todo aquello olía mal, aunque no sabía muy bien cómo enfrentarlo. A su lado, Misogi le dijo que solo debía pelear con todas sus fuerzas, porque esa también era una forma de respetar a Ikki. Al día siguiente se celebraron en 6 lugares distintos los combates finales para decidir quiénes serían los 6 representantes más fuertes que participarían en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Para que Ikki pudiera combatir dentro de la academia, Kurono se vio obligada a aceptar 2 exigencias de la liga. La primera, que Ikki se enfrentara a Touka. La segunda, que ese combate fuera transmitido en directo para que todo el mundo pudiera ver su derrota. Justo entonces, alguien llamó la atención de los presentes. Para sorpresa de todos, aquel anciano resultó ser Nangou, el legendario dios de la guerra y maestro tanto de Nene como de Touka. En un principio, él pensaba aparecer recién cuando comenzara el festival. Sin embargo, cambió de idea al saber que el rival pertenecía a la familia Kurogan, porque Nangou y el bisabuelo de Ikki, Ryoma, habían sido grandes rivales desde jóvenes. Aunque antes había prometido ir a buscarlo y llevarlo personalmente, Akasa terminó obligando a Ikki a llegar corriendo por su cuenta. Sumado al hecho de que llevaba mucho tiempo retenido, su estado en ese momento era prácticamente el de un zombie. Aún así, lo más preocupante seguía siendo su estado mental, ya que después de la conversación con Itsuki, daba la impresión de que Ikki estaba empezando a rendirse consigo mismo. Pero por suerte, una llama cálida logró mantenerlo en pie, la promesa de alcanzar la cima junto a Estela. Apenas había pasado un segundo desde el inicio del combate cuando Ikki activó Itushura, dejando a todos completamente atónitos. Sin embargo, Touka comprendió enseguida que Ikki quería decidir la pelea de un solo golpe. Si ella optaba por esquivarlo, ganaría sin duda. Pero eso no era lo que quería. Gracias a Raikiri, era prácticamente invencible en el combate cuerpo a cuerpo. Así que no tenía ningún problema en enfrentarse directamente a Ikki en un choque frontal. Sabiendo que Itushura no bastaba para asegurar la victoria, Ikki se arriesgó justo en el instante en que desenvainó y trató de superar sus propios límites, hasta el punto de que su cuerpo estuvo a punto de desgarrarse. Pero al final lo consiguió y logró concentrar todo su potencial para alcanzar su máximo poder absoluto durante un solo segundo, lanzando un tajo que dejó a Touka completamente derrotada. Incapaz de aceptar esa realidad, Akasa perdió el control y se lanzó contra Ikki, pero Estela lo mandó a volar de inmediato como si fuera una pelota. Al sentir aquel calor familiar que lo había salvado, Ikki terminó soltando una propuesta de matrimonio a Estela, y en cuanto ella asintió aceptando, todo el público estalló en vítores y felicitaciones para los dos. Unos días después, en el auditorio de la academia, Ikki fue designado como líder de los 6 representantes que participarían en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Luego, cuando estaba a punto de seguir hablando con Estela sobre vivir juntos, Shizuku y Nagi aparecieron de repente para interrumpirlos.